Muy buenos días, bienvenido a Semilla de Amor en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Recordamos nuestra cordial invitación para que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Es la mejor forma de extender el reino del Señor aquí en la tierra. Hoy hemos traído un tema que hemos titulado Principios para pedir al Señor. Si en algo estamos de acuerdo todas las personas, creyentes o no creyentes, es que es necesario pedir al Señor por nuestras necesidades, por nuestras circunstancias, por nuestros problemas, por nuestros conflictos, por todos los procesos en nuestra vida, es necesario pedir al Señor. En eso creo que no tenemos discusión, en eso creo que no hay ninguna diferencia. Creyentes y no creyentes, hablamos de pedir al Señor Todopoderoso, para que nos bendiga, para que nos provea y para que nos otorgue todas las cosas que son necesarias. Pero nosotros, de acuerdo a la palabra, tenemos que conocer, aplicar y entender que hay unos principios que nos validan las peticiones que nosotros hacemos al Señor. No se trata de pedir por pedir. Hay algunas circunstancias que son claras y definidas en la palabra que nos indican que hay cosas que nosotros no vamos a poder recibir así las pidamos. Primero, nosotros debemos entender que el tema de la vida está bajo la potestad absoluta del Señor. Y Él determinará el día y la hora que cada uno de nosotros vayamos a partir de este mundo. Otra cosa que no podemos modificar es que nosotros pretendamos pedir apoyo, respaldo, provisión y recursos para hacer el mal. No hay posibilidad de que nosotros podamos ser avalados y aprobados en esta petición. Y otro principio que nosotros debemos tener claro y definido es que la palabra nos enseña que para que nuestra oración tenga peso de oración, la tenemos que hacer bajo la guía, bajo la tutela, bajo la dirección del Espíritu Santo. Y entonces, a partir de ahí, nosotros poder aplicar esos principios que la misma palabra nos enseña de la manera en que debemos clamar, pedir y suplicar al Señor. ¿Qué dice la palabra entonces de esos principios? La palabra nos dice en Juan 15:7, en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí está la condición primaria. La primera condición que nosotros debemos conocer para pedir al Señor. ¿Cuál es esa condición? Tiene dos partes. Una es permanecer en mí. Ese permanecer en mí es permanecer bajo la tutela, bajo el gobierno de Jesucristo. Porque es Jesucristo el que está hablando en este caso, en este versículo. O sea, debemos permanecer unidos a Jesucristo. ¿Sí? Esa es la primera condición. La segunda condición es que mis palabras permanezcan en vosotros. Esas palabras que son la Biblia, las Sagradas Escrituras. Quiere decir que nosotros permanezcamos en una vida relacional íntima con Jesucristo, pero adicionalmente en un proceso de obediencia, porque lo que significa que permanezcamos en la palabra del Señor es que nosotros la conozcamos, la aprendamos, la apliquemos y determinemos un modelo de vida dirigido por la palabra. Y entonces ganamos el derecho. Y entonces alcanzamos ese proceso de poder pedir. Y dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esa es la condición. La condición es permanecer en Cristo y obedecer la palabra. Es totalmente definido y totalmente claro. Otro principio que debemos tener en cuenta es en Juan 16:24. Dice la palabra del Señor. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis
para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, uno de los principios tutelares de este proceso es que nosotros debemos pedir en el nombre de Cristo Jesús. Todo lo que pidamos al Padre lo tenemos que pedir en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, vemos que debemos permanecer en Cristo, vemos que debemos obedecer la palabra y vemos que nuestras peticiones deben estar hechas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra también me dice en Primera de Juan 5, 14, 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, está hablándonos de la voluntad del Señor. ¿Cómo debemos pedir? De acuerdo a la voluntad del Señor. ¿Esto qué quiere decir o de manera práctica qué opera en nuestra vida? Debemos recordar que la primera cosa que Dios quiere de nosotros es que seamos salvos. Entonces, todo lo que pidamos en ayuda para nuestra salvación, para nuestros procesos en el que buscamos la santidad, la perfección, la obediencia al Señor, eso está de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero una vez cumplido este proceso y una vez nosotros estemos en ese camino de salvación, en la obediencia a la palabra, nosotros podemos pedir las otras cosas, pero esas cosas no pueden ser pedidas para vanagloria, para tener poder, para subyugar a otros, para manifestar poderío sobre las demás personas o para pedir de manera egoísta únicamente para nuestros placeres, para nuestro confort y nuestra comodidad. La palabra nos enseña a través de la Biblia y especialmente en el Nuevo Testamento que lo que nosotros pidamos al Señor, Él nos lo concede, pero con el propósito de que sea para buena obra. Esa es la voluntad del Señor. Entonces nosotros podemos tener una posición, podemos tener el poder, podemos tener riquezas, pero la podemos pedir al Señor y el Señor nos las puede otorgar en función de que esas peticiones estén determinadas para ejercitarlas en buena obra. Esa es la voluntad del Señor. La palabra también me dice que yo debo persistir, en la petición. Y por eso me dice en Mateo 7, versículos 7 y 8, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque a todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Entonces, la palabra me está enseñando también a que yo debo persistir en mi súplica y en mi oración, en las peticiones que yo debo hacer al Señor, siempre teniendo en cuenta los elementos y los principios que hemos visto acá, de pedir unidos al Señor en obediencia a la palabra, de acuerdo a la voluntad del Señor y ahora persistiendo en la palabra. Entonces, de esa manera, nosotros aplicaremos principios para que nosotros en nuestras oraciones de petición le podamos decir al Señor lo que necesitamos. Nosotros debemos acostumbrarnos a que no siempre nuestras oraciones son de petición, a que nuestras oraciones no siempre son para pedir comodidad, confort, riqueza, poder, economía. Nosotros tenemos que orar por nuestra capacidad de tener una relación íntima con el Señor, porque recuerde que lo primero que quiere el Señor es que nosotros seamos salvos. Y por último, la palabra también me dice en Santiago 1, 6, 7. Este es el elemento sin el cual todos los anteriores no operan. Dice la palabra del Señor en Santiago 1, 6, 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Si nosotros no pedimos al Señor, así apliquemos todos los principios anteriores, pero si no pedimos con fe, no recibiremos nada. Entonces nuestras peticiones
deben estar determinadas por la fe, por la confianza y por la esperanza en el Señor que nos ama en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.